En primer lugar, un saludo solidario, antiimperialista y revolucionario en nombre de la Organización del Partido Comunista del Pueblo Canario aquí en Gran Canaria. Les damos la bienvenida a este mitin en solidaridad con la heroica resistencia palestina. Muchas gracias por su comprometida respuesta a esta convocatoria. Palestina es hoy el centro del mundo. La heroica lucha del pueblo palestino es hoy ejemplo y guía para las aspiraciones de libertad, paz y justicia social de todos los pueblos del mundo, de la humanidad entera. La posición del PCPC como organización revolucionaria es clara y firme. Todas las formas de lucha del pueblo palestino son legítimas y necesarias. El PCPC apoya y se considera parte de esas luchas. La lucha del pueblo palestino es la lucha del Partido Comunista del Pueblo Canario. Pero también decimos que la lucha contra el imperialismo y contra el sionismo es una lucha de las más amplias masas obreras y populares. Camaradas, amigos, amigas, este acto organizado por el Partido Comunista del Pueblo Canario es un acto que toda organización revolucionaria tiene que hacer. Nosotros aquí en Gran Canaria lo teníamos claro, se lo debemos a la resistencia palestina, a esa lucha que tantos hombres y mujeres allí en Gaza están realizando en nombre de la resistencia palestina. Lo decía la compañera Mónica hace un ratito. Desde hace 2 años, desde el 7 de octubre de 2023, Palestina es el centro del mundo. Se ha convertido en el referente mundial de la lucha de clases y eso ha cambiado todas las coordenadas de la lucha de clases internacional. Es muestra también de la situación de crisis general en la que está el sistema capitalista y eso nos va a afectar, queramos o no, en los próximos años, en las próximas décadas, a los pueblos del mundo que están en lucha por liberarse y por emanciparse. El monstruo sionista, asesino, genocida, supremacista, racista, impone ahora un genocidio a Palestina para borrarla de la faz de la tierra. Se nos acaban los calificativos para describir a esa aberración llamada ente sionista de Israel. Es la absoluta barbarie. Y ante esa barbarie, frente a todo eso, la heroica lucha de la resistencia palestina. Una resistencia palestina que ustedes saben también que son una unidad de diferentes organizaciones. Quizás los más conocidos, Hamás, el Frente Popular de Liberación de Palestina, pero hay muchas más organizaciones que hace años decidieron unirse. Decidieron que la unidad no era una posibilidad, era una necesidad. Era la única manera de derrotar al sionismo en su lucha por borrar de la faz de la tierra a Palestina. Pero esa lucha es además la lucha de todo un pueblo comprometido con quitarse a Israel de encima, con acabar con la ocupación. Todo el pueblo organizado para expulsar al invasor. Solo así se puede entender que en 2 años el ejército sionista, el más bárbaro e inmoral, uno de los más armados, más sofisticados de la historia, no haya podido aniquilar a la resistencia palestina. Es esa desesperación del ente sionista, esa incapacidad de lograr sus objetivos, al fin y al cabo su derrota, la que hace que haya tenido que optar por la mayor barbarie jamás vista, por lo menos por toda una generación. Cuanta más bajeza moral, cuanto más podredumbre de ese ente sionista, más heroica se levanta la resistencia palestina. Esa es la bandera que el Partido Comunista del Pueblo Canario lleva 2 años levantando para que se reconozca la valiente lucha de la resistencia palestina. Ahora mismo se coloca encima de la mesa una cosa que se llama la huelga general mundial por Palestina. En eso el Partido Comunista del Pueblo Canario está trabajando. El Partido Comunista de los Pueblos de España están trabajando en eso. No es fácil. El ejemplo de los compañeros italianos. Por favor, un aplauso para el pueblo de Italia, que esta semana han dado un ejemplo gigante.
Huelga general mundial. Si hay que hacer una huelga general en el Estado español, pues también se hace, como hicimos hace un año, convocada por la CGT. Hace poco vemos que gracias a la presión social y a la presión que está dando el pueblo canario, como el pueblo de Madrid, como todos los pueblos dignos, que están saliendo a las calles, manifestando, haciendo el boicot al Estado de Israel. Hemos visto el fruto, pero tenemos que tener paciencia y tenemos que seguirle paso a paso, que el gobierno de España ha dicho que ellos que van a cortar las relaciones con el Estado de Israel. Pero yo no lo sé si es verdad o no, porque lo han dicho, pero ¿ha entrado en práctica o no? Todavía no sabemos. Creo que no va a entrar en práctica muy pronto, pero eso quiere decir que ellos tienen miedo del pueblo. Aquí en los gobiernos hoy en día tienen miedo a vosotras, pero no miedo porque vosotras sois agresivas, no, pero porque tenéis conciencia y todos los días sabéis en qué lado que tenéis que estar, porque los gobiernos están en el lado del sionismo. ¿Acaso que va a cerrar la embajada de Israel? ¿Acaso se va a cortar todas las relaciones comerciales, culturales, deportivas? ¿Acaso que de verdad que vamos a tener acceso a saber que los barcos dónde salen y dónde vienen, los drones dónde fabrican? Porque hay fábricas aquí en el Estado español que están fabricando armas, lo cual sí es un gesto, pero tenemos que seguirlo hasta el final y tenemos que saber que es verdad o que es mentira. Y por eso, gracias a vosotras para estar en la calle y vamos a seguir saliendo a la calle por Palestina libre. Muchas gracias. Soy solamente la presentadora, pero yo estaba escuchando esto y me preguntaba ¿qué pensaba ese hombre? No le voy a llamar señor. ¿Qué pensaba ese Netanyahu? Pensaba que íbamos a verlo todo por televisión, que no íbamos a hacer nada, que el mundo no se iba a implicar. El planeta entero nos estamos movilizando, todo el mundo, y tenemos que seguir hablando de Palestina y haciendo hasta la victoria siempre, porque lo vamos a conseguir. Nos convoca a Palestina, nos convoca el heroísmo del pueblo palestino. Nos convoca el heroísmo del pueblo palestino. Nos convoca una gesta histórica que estamos presenciando, donde hoy a los pueblos del mundo en estado de shock por esa barbarie brutal que desarrolla el sionismo sin límites, sin censuras, sin condenas por parte de las llamadas instituciones internacionales, el pueblo palestino nos está demostrando el camino que hay que seguir. Porque hay que preguntarse, ¿por qué tanta barbarie? ¿Por qué tanta destrucción? ¿Por qué tanto crimen? ¿Por qué asesinar de esa manera tan brutal a 20.000 niños y niñas? ¿Por qué? ¿Por qué se hace y por qué se tolera? Por mucho menos de eso, ha habido cascos azules en cantidad de países. Por mucho menos de eso, se han condenado y se han aplicado sanciones a cantidad de países. Por mucho menos, infinitamente por mucho menos. ¿Por qué ahora no? Y la gente necesita una respuesta. ¿Por qué está pasando? Esto que estamos viendo, llevamos 2 años ahora, esto que estamos viendo es el principio de la barbarie. No es la barbarie, no es el final de la barbarie, es el principio de la barbarie. Porque esta barbarie tiene un origen material, como en todos los procesos sociales históricos, que es una crisis brutal del eje imperialista anglosajón, de la hegemonía imperialista occidental, que se encuentra en una situación de retroceso histórico, de pérdida de su hegemonía durante 5 siglos, que le permitió esclavizar, colonizar, masacrar, no importa qué país, en qué lugar del planeta,
ese viejo proyecto que está cayendo lo sabe, tiene perfecta conciencia, los grandes dirigentes tienen perfecta conciencia de que su tiempo histórico se está agotando, y entonces eso es lo que explica toda esa violencia. Y que esa violencia sea el principio, porque todavía les queda ir más allá. Y están en Palestina haciendo la prueba. Si en Palestina se puede ejercer toda esa barbarie sin peligro para la estabilidad del sistema, luego subirán a un escalón superior de violencia. Porque los ultras neocon yanquis hablan de que a lo mejor hay la necesidad de desaparecer del planeta a 500 millones de habitantes o a 1.000 millones de habitantes con una guerra brutal que ellos son capaces de desarrollar. Eso es lo que estamos viendo. Nosotros necesitamos hacer esta actividad, porque hay que colocar esto como una herramienta de la lucha para fortalecer la solidaridad, para que la solidaridad adquiera una dimensión más profunda, para que la solidaridad adquiera más fuerza y más capacidad de combate contra los gobiernos imperialistas, para que la solidaridad golpee, golpee y golpee hasta derrotar a ese imperialismo que oprime y es cómplice de la barbarie y del genocidio contra el pueblo palestino. Por eso decidimos eso, y nosotros les agradecemos mucho la asistencia a este mitin. Para nosotros tiene una gran importancia que ustedes estén hoy acompañando esta actividad del Partido Comunista del Pueblo Canario.